Yo me llamo Andrés Tobón, soy politólogo de la Universidad y magíster en estudios humanísticos también de la Universidad AFID, orgullosísimo egresado. Aprovecho para agradecerle al Estland Institute y por supuesto al Centro de Análisis Político de la Universidad por esta bellísima invitación que me hacen a participar de la Maratón de Investigación el día de hoy. También quiero aprovechar para ofrecer mis más sinceras disculpas. Tenía la programación y la disposición para estar allá hoy con ustedes. Sin embargo, por unas ocupaciones que me tienen vinculado a asuntos de transformación de policía y demás, me encuentro en este momento por fuera de Medellín. No obstante a esto, no quería dejar pasar la oportunidad para hablarles un poco sobre los retos que tiene Medellín hoy y también el país en materia de seguridad ciudadana, sobre las capacidades que se han desplegado y que permiten pensar en la generación de políticas, y también sobre asuntos vinculados directamente a la tecnología, a las capacidades en materia de creación de software y por supuesto también en materia de uso de la tecnología que pueden desprenderse de experiencias como la de Medellín para el beneficio de otras latitudes en el país o quién sabe también por fuera de nuestro hermoso territorio. Así las cosas, quiero iniciar por los retos de Medellín. Y para, clarificar este asunto, quisiera dividir estos retos, si se quiere, en dos grandes escenarios. De un lado, lo que tiene que ver con delincuencia común, con los delitos más vinculados a esa lectura de preocupación ciudadana del día a día, lo que estamos hablando de los hurtos, la preocupación por fenómenos como la extorsión carcelaria, la preocupación por asuntos, en el fondo vinculados directamente a la afectación contra la vida, la honra y el patrimonio de los ciudadanos en el territorio de Medellín. Un asunto, por supuesto, muy problemático y que tiene una lectura, insisto, muy vinculada a lo que vive el ciudadano en el día a día y que, por tanto, afecta de manera muy directa lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, la percepción de seguridad ciudadana. Y tenemos otro gran problema que desde mi punto de vista se configura como el más importante que tiene hoy al frente la ciudad y que de hecho también se configura como uno de los más importantes que nos encontramos a nivel país, que es el problema del crimen organizado. Teniendo estos dos panoramas, entonces pensemos un poco cómo la ciudad los ha venido enfrentando, cómo la ciudad los ha venido trabajando, entendiendo y qué queda por delante en materia de retos y dificultades que aún quedan por sortear. Frente al primero, el tema puramente de seguridad ciudadana vinculado a la delincuencia, hay un asunto y un trabajo muy interesante en materia de vigilancia, entiéndase de ciudad, policial, pero también en articulación con la rama judicial a través de la Fiscalía General de la Nación, que viene usando de manera muy interesante la tecnología desde hace unos cuantos años. Hoy la ciudad cuenta con un poco más de 2.700 cámaras. De estas 2.700, alrededor, por ejemplo, de estas 300 son cámaras LPR, cámaras de reconocimiento de placas. Esto último es muy importante anotarlo porque da cuenta de un esfuerzo no solamente para tener cámaras que miren qué pasa en la ciudad, sino para dar un salto, si se quiere, inteligente, el salto hacia la analítica. Que no solamente tengamos videos y horas de video guardadas, sino que tengamos la posibilidad de que la tecnología, el software de analítica que se pueda aplicar sobre la tecnología de visualización de cámaras, nos entregue información en tiempo inmediato para generar, por supuesto, una mejor vigilancia, pero también una mejor capacidad de reacción. Este tipo de posiciones, lecturas, instrumentalizaciones tecnológicas y, por supuesto, muy alineadas a lo que tiene que ver con la articulación entre instituciones, entiéndase alcaldía, policía, fiscalía, permite tener resultados muy importantes en materia de la lucha contra este tipo de delitos que, insisto, afectan el día a día de los ciudadanos de Medellín y que afectan el día a día de los ciudadanos del mundo. La analítica se convierte, en este sentido, en una apuesta muy interesante en materia de política pública para favorecer las dinámicas de seguridad ciudadana en los territorios, sin tener que seguir recargando en hombres todo lo que tiene que ver con la vigilancia del día a día, de cada cámara que se instale y de cada tecnología nueva que se ofrece en la ciudad. La tecnología en seguridad es una tecnología que hacia el futuro no puede seguir necesitando ni cargando cada vez más a los hombres y mujeres de la Policía Nacional, o de las policías, o de cualquier instrumento de seguridad con el que cuente el Estado, sino que lo que tiene que hacer precisamente es favorecer, agilizar y de alguna manera requerir menos hombres y mujeres. Hoy tenemos una realidad como país y es que no tenemos la capacidad en pie de fuerza que queremos y por lo mismo que la tecnología se convierte en una gran herramienta para resolver esta problemática. No obstante, desde la otra visión del panorama tenemos un problema, si se quiere, mucho más grande, que es el que tiene que ver con el crimen organizado. En particular, Medellín lo sufre muchísimo. Hoy, de las 16 estructuras tipo B, que son los grupos de delincuencia organizada clasificadas por el Ministerio de Defensa,
en Medellín y su área metropolitana se encuentra, si se quiere, de manera priorizada, de manera coordinada, el cuerpo logístico, es decir, el cuerpo directivo de 11 de esas 16 estructuras tipo B. Medellín sigue siendo el centro del crimen organizado logísticamente en materia directiva del país y no podemos obviarlo, no podemos dejar pasar esto de largo. Dejarlo pasar de largo es entregarle, si se quiere, el control de la ciudad, el control de las ciudades a las estructuras criminales. Y la pretensión de ellos no es una pretensión de gobierno, la pretensión de la estructura criminal no es una pretensión de construcción de legitimidad, no es una pretensión de construcción de confianza. Eso a lo mejor hace parte de las figuras partisanas, de las figuras subversivas del pasado. Hoy las estructuras criminales están enteramente vinculadas a la persecución de rentas, la posibilidad de explotar el territorio en el que se encuentran solamente para enriquecer y para hacerse cada vez, por supuesto, más multimillonarios. Hacérselos de la vista gorda contra el crimen organizado es darles poder, es darles cada vez más centímetros de camino, hasta el punto en el que a lo mejor, y esperemos que esto no llegue demasiado pronto, el Estado colombiano la tendrá muy, difícil para lograr hacer un frente importante a este tipo de asuntos. Un frente importante, además, frente al que considero estamos un poco atrás y que tiene que requerir de manera urgente de herramientas mucho más grandes y mucho más conducentes que permitan, si se quiere, combatir lo que verdaderamente estamos combatiendo en el país, que es la mafia. Medellín en particular, para mantener esta línea, sufre un asunto, digamos, que es más escalonado, porque se trata de estructuras de crimen organizado que no solamente están ancladas y que directivamente tienen un peso muy importante en la ciudad, sino que también han logrado una tergiversación de carácter cultural a través de la creación de discursos muy difíciles, digamos, de combatir desde el Estado, si se quiere transformar desde el Estado para tener una lectura y una narrativa alejada de la guerra. En ese sentido, lo que hay que lograr es, si se quiere, la desestructuración de un discurso que han creado las estructuras criminales en Medellín, de la separación, ¿cierto?, de la división. Una división entre qué y quiénes, una división entre los chicos y las chicas de los barrios, los chicos y las chicas de, si se quiere, las comunas de carácter popular, a las cuales les han mentido, les han dicho que no hacen parte de Medellín, que no hacen parte de la ciudad, que no tienen las mismas oportunidades que el resto, y digamos los han dejado detrás de una suerte de frontera, de una suerte de muralla a la que, digamos, no se llega con la oferta social normal del municipio, no porque el municipio no tenga la capacidad, no porque Medellín no llegue a todos los barrios, no porque Medellín no tenga la capacidad de estar, digamos, en cada una de las comunas y corregimientos, sino porque esa capacidad no alcanza a penetrar una barrera que no es física, sino que es discursiva, que es la barrera narrativa de este discurso, insisto, que les han metido. Y es un discurso de tergiversación cultural que tiene simplemente la intención de mantener, si se quiere, una visión de peligrosidad, de mantener una lectura, por supuesto, lo que aquí hemos llamado de manera muy errónea dinero fácil, porque cuando hay muerte involucrada y peligro de muerte, la facilidad no puede ser la narrativa ni la explicación de ese escenario de comercio y renta criminal que estamos experimentando. Así las cosas, este mundo del crimen organizado requiere entonces de una doble tarea. Pues la primera, evidentemente, está dirigida a desestructurar, a desescalar este narrativa, este discurso de separación, para que una vez desestructurado, desescalado, realmente las oportunidades sociales que tiene el Estado, en particular ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, que tienen mayor capacidad estatal, en efecto puedan cooptar a estos jóvenes y devolvérselos a sus ciudades, arrebatárselos a los criminales y devolvérselos a sus ciudades. Y al mismo tiempo, frente a estos que se han encargado de generar esta narrativa y este discurso, pues entonces tener la posibilidad real de perseguirlos con la justicia, y que la justicia tenga, por supuesto, las herramientas suficientes para llevarlos donde corresponde y también para separarlos de aparatos desorganizados de poder. Porque lo que viene pasando hace mucho tiempo en Colombia es que después de la persecución judicial, incluso después de las condenas, los escenarios penitenciarios se han convertido, digamos, en centros y tronos también desde los cuales siguen dando órdenes sin ningún tipo de inconveniente. Entonces eso es un asunto que es importante tener en cuenta y que es, digamos, no puede ser dejado de largo. ¿Y esto para qué? Tener claro los retos para qué. Para entender que, así como Medellín ha tenido grandes logros, así como Medellín ha logrado pasar del miedo a la esperanza y ahorita
estaba intentando construir un camino, digamos, dirigido a la confianza y que ahora se ha desdibujado un poco en la ciudad. Pues entonces se trata de identificar cuáles son las herramientas o cuáles son los caminos que ha recorrido Medellín o que estaba recorriendo Medellín para poder pensarnos, si se quiere, en materia de capacidades de entrega, de política comparada, de entrega, buenas prácticas hacia otras ciudades. Y que, digamos, esas buenas prácticas no se conviertan, si se quiere, en un discurso moralista de lo hicimos bien y estamos muy bien, sino precisamente de una narrativa, de un trabajo en construcción que no ha parado, que ha tenido buenos resultados, que ha tenido quiebres como el que estamos experimentando en este momento, pero que tenemos la capacidad de volver a tomar este rumbo, si se quiere, de ciudad que le apostaba a la seguridad ciudadana y que le quiere seguir apostando a la seguridad ciudadana, a la convivencia y por supuesto a las narrativas de construcción colectiva, que es lo que por supuesto hoy necesitamos para una ciudad como Medellín. Allí la tecnología juega un papel muy importante, pero más que la tecnología, la capacidad de integrar esta tecnología con el día a día del ciudadano, con el día a día de las instituciones de la administración pública, la seguridad ciudadana como la policía, el CTI, y también de la justicia, como por supuesto la Fiscalía General de la Nación. Las herramientas de vinculación al ciudadano, que el ciudadano se haga partícipe directo de todos los procesos de seguridad ciudadana, justicia y convivencia, que no se convierta solamente en un asunto de relación por denuncia, en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, sino un asunto de relación permanente de comunicación y diálogo que permita también al ciudadano poner de presente asuntos en materia de convivencia que quieren ser resueltos, que permitan al ciudadano acceder de manera permanente a la justicia cercana sin ningún tipo de inconveniente, que las disposiciones de la justicia cercana cuenten con todas las herramientas para que en efecto sea oportuna, sea ágil, sea eficaz, y de esta manera logremos seguir construyendo entonces un ecosistema en el que el Estado sea el primero que responda y no le dé oportunidad al crimen organizado, que si bien no pretende legitimidad, dentro de su narrativa construye imaginarios que de alguna manera justifican la existencia de la violencia en contra de la población. No es más es esto, espero que tengan una muy buena jornada, sigan con este importante maratón. Les mando un abrazo muy especial y por supuesto de nuevo agradecerles por la escucha y por la invitación. Los chicos que están en EAFID y un saludo también para todos los que están pues conectados en esta sesión de esta maratón de investigación. Agradecerles mucho por la invitación, me ha parecido un ejercicio maravilloso, estoy participando en este momento como mentora, pero también ahora que tengo la posibilidad de conversar con ustedes en este espacio, entonces muchísimas gracias por la invitación. No sé si van a hacer primero la ronda de presentación o inicio de una vez como con algunas apreciaciones. Inicia de una vez con tu presentación. Listo, bueno, más que traerles una presentación, pues teniendo en cuenta que el tema es de políticas de seguridad, pues quería plantearles como algunos asuntos para la discusión, pero también algunos elementos que pueden ser útiles para la construcción de los proyectos de investigación que están haciendo en este momento con los chicos. Lo primero que quiero plantearles y con lo primero que yo arranco a la hora de hacer como un balance sobre las políticas públicas de seguridad en Medellín es que por lo general en Colombia tenemos dos perspectivas para comprender las políticas públicas y ello a su vez nos marca los posibles análisis que podemos hacer. En un primer caso o una primera aproximación de carácter amplio nos sugiere que cualquier acción o incluso inacción del gobierno o de una autoridad investida de poder es considerada una política pública, es decir, una decisión de una autoridad frente a un problema que es reconocido y estructurado como un problema público. Esta es como una primera visión o un primer panorama que nos pone en esa bolsa de políticas de seguridad todas aquellas acciones o intervenciones que realiza una administración municipal frente a este tema. Sin embargo, y también contrastándolo pues con mi práctica tanto desde la academia como en la administración municipal, en Colombia también se identifica que hay una tradición muy fuerte en comprender que solo aquellos documentos, textos o aquellos lineamientos que estén consignados en un documento normativo, le hace un acuerdo municipal o una ordenanza o un documento COMPES, por ejemplo, son considerados política pública y por tanto eso le da como su carácter de cumplimiento. Digamos que me he enfrentado con estos dos escenarios. El primero, siempre creo que hay que hacer balances desde el primero porque nos permite visiones amplias, pero además en el caso de Medellín
Si bien nosotros desde el 2014-2015, perdón, tenemos un acuerdo municipal que es el Acuerdo 21 que consigna una política pública de seguridad, eso no quiere decir que antes la ciudad de Medellín no tuviese o no contase con políticas de seguridad desde los años 90, incluso antes, con las intervenciones que se hicieron desde la Consejería Presidencial para Medellín. Es posible empezar a identificar y a delinear políticas públicas para la ciudad y en el marco de cada una de las administraciones municipales, no solo a través de planes de desarrollo, sino planes estratégicos y posteriormente con la necesidad que se genera en los municipios de formular planes integrales de seguridad y convivencia, es posible delinear iniciativas o intervenciones frente a los problemas públicos, en este caso frente al problema de seguridad, y eso sin duda nos da un panorama, un espectro mucho más amplio de cómo comprender las políticas de seguridad en la ciudad, más allá de si existe o no un acuerdo municipal, más allá de si existe o no un documento que tenga como tal ese rótulo de política de seguridad. Y esto es muy importante porque nos permite plantear como los retos y los balances que uno puede hacer en el marco de lo que ha sido la historia de Medellín frente a las políticas públicas. Yo creo que desde las investigaciones que hemos hecho con el Centro de Análisis Político, pero también mis balances desde la administración municipal, es que sin duda, en particular en Medellín, se identifica una curva de aprendizaje importante, un crecimiento en el tiempo y avances importantes que han partido desde la consolidación de capacidades institucionales para la gestión de la seguridad, tales como la creación de una Secretaría de Seguridad, la consolidación de un sistema de información para la seguridad y la convivencia, la consolidación del CSM, que es el Centro Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín, donde se articulan en materia de tecnología los distintos dispositivos, agencias y mecanismos que en este momento tiene la ciudad para responder desde el componente tecnológico a los problemas de seguridad. Entonces, uno en términos de ese conjunto de acciones, iniciativas o intervenciones puede rastrear avances importantes inicialmente centrados en la consolidación de capacidades institucionales y ahora recientemente centrados en la modernización de esas capacidades, pero el horizonte, como también lo señalaba Andrés, con quien tuve la oportunidad de trabajar, que ha adquirido la ciudad en este momento en sus políticas, está orientado más cada vez a generar capacidades institucionales. Creo que esa es una palabra clave que también Andrés señalaba en su intervención, y son capacidades orientadas a la coordinación y a la articulación, porque las políticas de seguridad y la trayectoria que han tenido las políticas de seguridad de Medellín han evidenciado que gestionar la seguridad y la convivencia no es un asunto solo de una Secretaría de Seguridad o de una alcaldía municipal, que es un asunto que debe ser gestionado también con todos los organismos de seguridad y justicia corresponsables del tema, pero además Medellín, en el marco de sus políticas públicas y en el caso de la política de seguridad, tiene avances importantes de articulación para todo el tema de transversalización de sus políticas públicas desde la implementación. Es decir, en Medellín no solo gestionamos la seguridad con los organismos, sino que también nos tenemos que articular con la Secretaría de Juventud, con la Secretaría de las Mujeres, con la Secretaría de Inclusión Social, secretarías que también tienen sus políticas públicas, y creo que en ese sentido la ciudad, desde el balance que uno puede hacer con el Departamento Administrativo de Planeación, es que hay avances importantes en términos de transversalización y metacoordinación de las políticas públicas. De igual forma, la gestión y la coordinación con entidades como el área metropolitana del Valle de Aburrá, que también declaró como un hecho metropolitano la seguridad y la convivencia, que tiene también un PISC de carácter metropolitano, es decir, un plan integral de seguridad y convivencia y una política metropolitana de seguridad y convivencia. Entonces, creo que en materia de planeación estratégica, el panorama para Medellín es un panorama favorable, un panorama que refleja aprendizajes, un panorama que refleja todos estos procesos de construcción de capacidades institucionales que se han ido tejiendo a lo largo de los años. Creo que en ese sentido persisten aún retos que en este momento estamos de hecho evaluando, y también se han identificado a partir de las investigaciones que han hecho el Centro de Análisis Político de AFID, y es que la ciudad todavía tiene retos en términos como tal del diseño de políticas públicas. Pues si nos vamos a ese conjunto de estrategias o intervenciones y nos circunscribimos como tal ya en los elementos del diseño, cualquier política pública debe tener asuntos mínimos tales como un problema público bien estructurado, unos objetivos y metas claramente definidos, unas alternativas de solución claramente propuestas, el diseño de un plan de implementación y todo un esquema de implementación y coordinación y articulación para la política pública,
la definición también de un esquema claro de seguimiento y evaluación, que en particular desde el balance también que hemos hecho en las investigaciones, estas dos últimas fases, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, son las que peores calificaciones tienen para Medellín a partir de un instrumento que diseñamos con el Centro de Análisis Político de la Universidad de AFID para medir el diseño y la calidad del diseño de políticas, y este reto obviamente lo tiene la política pública de seguridad. Y en ese sentido y en el marco de estos retos, pues nuestra actual política de seguridad comprendida en ese acuerdo 21 tiene asuntos que precisamente en este momento se están ajustando o revisando. Nuestros problemas públicos de seguridad tienen un reto que en este momento estamos tratando de definir, y es que, como yo les contaba, además de las políticas públicas de seguridad, hay un instrumento de planeación que todos los municipios deben formular, que son los planes integrales de seguridad y convivencia. Y en Medellín hemos identificado que no tenemos todavía muy claro cuál es el rol que tiene un plan y el rol que tendría una política pública. Tenemos intuiciones respecto de que una política es una intervención más a largo plazo, que un plan integral básicamente se concentra en el relacionamiento de los organismos de seguridad y justicia, en la asignación de los recursos de los fondos territoriales de seguridad, que se concentra más en las problemáticas de seguridad y convivencia que se evidencian en la ciudad. Sin embargo, aún tenemos retos frente a cómo definir esos dos instrumentos, cómo generar procesos de articulación, porque lo que hemos identificado es que lo que está funcionando hoy para la ciudad es el plan integral, es más lo que se dispone desde el plan de desarrollo que propiamente lo que quedó consignado en el acuerdo municipal. Entonces, creo que para estructurar problemas públicos en políticas de seguridad en Colombia, todos los municipios se enfrentarán a ese reto, ¿cierto? ¿Cómo conciliar o establecer o estructurar el problema público de una política pública en relación también con los diagnósticos y los problemas que se establecen desde un plan integral, un plan de desarrollo y otros planes de intervención o especiales que tengan las ciudades para trabajar en materia de seguridad? Sumado a ello, pues hay que conciliar todo esto con la planeación de las instituciones con las que uno trabaja y gestiona la seguridad. Me refiero a policía, fiscalía, medicina legal, que son instituciones que también tienen su planeación, muchas veces su planeación desde el nivel nacional, y el reto también para las políticas públicas municipales es poder generar esas articulaciones entre estos distintos niveles y entre estas planeaciones de estas instituciones que vienen del nivel nacional. Entonces, lo que hemos identificado es que en general en Colombia estructuramos problemas públicos de una manera muy general, en muchos casos muy ambigua, problemas públicos que no se estructuran basados en evidencia empírica, en la identificación de buenas prácticas, pero además que nos falta mucho establecer relaciones de causalidad en los problemas públicos que estructuramos. Y esto es un asunto que dificulta las demás fases del diseño de políticas públicas, especialmente, como yo les comentaba ahora, los procesos de seguimiento y evaluación, porque si no tenemos problemas estructurados o basados en evidencia empírica, estructurados en clave de relaciones causales, que nos permitan levantar una línea base y establecer el comportamiento en el tiempo de una serie de problemáticas, pues vamos a tener dificultades a la hora de hacer seguimiento y evaluación de lo que hacemos, que de hecho la propuesta que tenemos con el equipo que estamos trabajando en esta maratón de investigación que identificaron los chicos es que Medellín adolece de evaluaciones de impacto de las tecnologías que ha implementado para la seguridad y la convivencia. Y eso de entrada no nos permite pues identificar claramente si lo que se ha hecho ha funcionado o no, en qué alabe de qué ha funcionado, si el recurso que se ha invertido, pues se ha invertido de la mejor manera o no, y esto precisamente tiene un correlato en cómo hemos construido y estructurado nuestros problemas públicos desde las políticas públicas. En ese sentido, si no tenemos problemas bien estructurados o si todavía estamos pensando, por ejemplo, cuál es el nivel de intervención de una política, de un plan integral y de un plan de desarrollo frente a este fenómeno y cómo lo articulamos con la planeación de las otras instituciones, ello nos va a referir retos en el diseño de los objetivos y metas de una política, ello nos va a referir retos en la identificación de unas alternativas de solución. Hemos identificado también que aquí en Colombia, no solo en seguridad, nuestras políticas públicas, fases como la implementación, el seguimiento y la evaluación se las piensan posterior al diseño, es decir, yo diseño primero toda la estructura de planeación estratégica de la política y luego pienso cómo la implemento, cómo le hago seguimiento y cómo la evalúo.
y creemos que desde el diseño hay que estructurar bien estos planes de implementación, hacer planes estratégicos con acciones concretas, con escenarios de seguimiento concretos. En seguridad nosotros tenemos por ley 2 escenarios que están destinados al seguimiento de las políticas públicas y los planes integrales, que son los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público. Entonces, creo que en seguridad tenemos muchos elementos para estructurar buenas políticas públicas en clave de estos elementos del diseño que les estoy planteando y que pueden mejorar mucho la calidad de los ejercicios que se hacen. Medellín actualmente tiene una muy buena política pública. Sin embargo, estamos haciendo también un proceso de actualización y ajuste precisamente con estos elementos, porque ya en el momento de la implementación identificamos esa brecha entre el diseño y la implementación. Hay elementos del diseño que no han sido posibles, no se han podido concretar más bien en acciones concretas. Carecemos de un plan estratégico, por ejemplo, carecemos de un sistema de seguimiento y evaluación, y en ese sentido, en este momento, el ejercicio también de carácter académico que estamos haciendo junto con la Universidad de Antioquia es poder ajustar este diseño en materia de políticas de seguridad. Entonces, creo que actualmente todavía tenemos como esos retos que persisten. Y creo que, como les comentaba, a futuro el reto principal es poder avanzar en esas calificaciones bajas que tenemos en seguimiento y evaluación, y especialmente en evaluación de impacto. Nosotros desde la Secretaría de Seguridad, pero también desde las evaluaciones de diseño que hemos hecho con EAFID, hemos realizado esa apuesta, y especialmente en seguridad. Es un reto que se ha identificado por distintos expertos y por distintas agendas de investigación. Es necesario evaluar el impacto de lo que hemos hecho en seguridad, no solo en términos de tecnología, sino lo que se ha hecho desde convivencia, la inversión que se ha dado desde nuestros fondos territoriales de seguridad a los organismos de seguridad y justicia. Hay que evaluar cómo se han generado y cómo esas inversiones han contribuido a la generación de capacidades institucionales de coordinación y articulación, y pues ello precisa tener datos actualizados y evidencia empírica sobre nuestros problemas que nos permitan hacer este tipo de evaluaciones y revisar este tipo de ejercicios precisamente basados en evidencia. Entonces creo que ese es otro de los principales retos que tenemos. Y un último reto, pues como que quisiera plantearles un poco, es que nosotros en Colombia muchas veces las políticas públicas se quedan cortas a la hora de la implementación, y especialmente en seguridad, porque la toma de decisiones que se hace en seguridad en muchos casos es una toma de decisiones basada en asuntos coyunturales, basada en resolver problemas inmediatos, y tenemos que generar la conciencia de que a través de instrumentos de planeación estratégica como los planes integrales, de no contar con políticas públicas de seguridad, tenemos un horizonte claro que nos permite tomar decisiones informadas. Creo que ese es el escenario al que tenemos que avanzar en el marco de las administraciones públicas y en general del sector público, apostarle a esa toma de decisiones basada en evidencia y sacar un poco el plano de la seguridad también de una toma de decisiones de carácter coyuntural o inmediato que desconozca un poco la evidencia empírica. Y para eso, como les decía, en Medellín contamos con un sistema de información para la seguridad y la convivencia que diariamente genera datos actualizados sobre las problemáticas y que permiten a un tomador de decisiones tener un poco información más completa a la hora de tener que intervenir un fenómeno y decidir cómo hacerlo. Entonces creo que un poco a manera inicial esas son pues algunas apreciaciones y asuntos que les quería compartir, también un poco en clave de lo que hemos discutido en el marco de estas sesiones de trabajo en la maratón de investigación. Entonces, muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, pues un agradecimiento al Edgeland Institute, a Laura García, a Santiago Uribe por esta invitación. Un gusto compartir este espacio con estudiantes de AFIT y pues también con Diana Paola Rojas y bueno, con Andrés Tobón, con quien me hubiera gustado pues interactuar. Entonces voy a poner aquí mi cronómetro en el celular para no pasarme del tiempo. Y un poco qué les quiero compartir en este contexto. Lo primero, digamos, y también pues para retomar algunos aspectos de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, es, número uno,
efectivamente, en los escenarios urbanos colombianos hemos podido de alguna u otra manera evidenciar un proceso, si se quiere, llamémoslo, de mayor rigurosidad en cuanto al diseño institucional para abordar desafíos a la seguridad pública. Efectivamente, como lo decía Diana, no solo Bogotá, sino Cali, Medellín, han comenzado a incorporar dentro de las estructuras de sus alcaldías secretarías de seguridad y de convivencia. El Departamento Nacional de Planeación, digamos, juega un papel muy importante. Está la figura de los PISC, de los planes integrales de seguridad y convivencia. Y de alguna u otra manera, lo que quiero un poco llamar la atención también es, hay una interacción más fuerte con la academia. De hecho, pues ustedes estudian en una universidad que tiene personas muy grandes conocedores de temas de crimen organizado en términos de gobernanza. En Medellín, Santiago Tobón, pues para poner pues un ejemplo concreto, está la Fundación Ideas para la Paz, en fin. Pero un poco lo que yo me quiero detener aquí y un poco a lo que quisiera invitar a la reflexión es un poco lo siguiente, y es, número uno, cuando hablamos de seguridad pública y en este caso específico de seguridad ciudadana, pongámonos a pensar un momento cómo definimos frente a qué nos estamos protegiendo y a quiénes estamos protegiendo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque de alguna u otra manera, en el contexto colombiano, por las circunstancias del conflicto armado, también a nivel urbano por la dimensión de las estructuras criminales, de alguna u otra manera, y es un tema para la discusión, lo que ha jalonado las dinámicas de políticas públicas de seguridad es enfrentar estructuras armadas, bien sea actores armados no estatales en el contexto del conflicto armado en Colombia, o bien sea estructuras criminales en el contexto urbano, ¿sí? Y digamos que el resultado de eso ha sido desarrollar un músculo, si se quiere, en términos de aparatos de seguridad, que es un músculo muy grande. Les voy a dar unas cifras. Por ejemplo, en Colombia, según el Stockholm International Peace Research Institute, el CIPRI, Colombia, por ejemplo, si miramos indicadores como por ejemplo el gasto militar, que también en Colombia incluye gasto a fuerzas militares y gasto a Policía Nacional. Por ejemplo, en 2019 el gasto militar como porcentaje del Producto Interno Bruto es del 3,1%. Es el más alto de América Latina y del Caribe, es el doble del de Brasil y tenemos una sexta parte del Producto Interno Bruto de Brasil. Un poco para ponernos en perspectiva. Si seguimos, por ejemplo, y miramos a nivel de América Latina y el Caribe, cuántas personas están en las fuerzas militares, no cuántas están en la Policía Nacional, ya me voy a referir a eso. Colombia encabeza a Brasil, que tiene 761.500 efectivos en las fuerzas militares. Sigue Colombia con 481.200 y luego México con 348.000, ¿sí? Pero el punto aquí interesante es ver que, por ejemplo, Colombia tiene 133.000 efectivos militares más que México, pero México tiene casi 125 millones de habitantes. Colombia tiene alrededor 50 millones de habitantes. Estos son fuentes del Banco Mundial. O sea que en términos per cápita,
en Colombia hay una persona de las fuerzas militares por cada 105 y en México una por cada 366. Pero si nos fijamos en términos de Policía Nacional, hay un uniformado de la Policía Nacional por cada 327 habitantes, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, esto es como para poner un poco en contexto lo que quiero llegar y es, ¿cómo sabemos que estamos haciendo algo en términos de política pública? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento en Bogotá, sin ser exclusivo de Bogotá, porque era también una tendencia de otras ciudades, se habló que una manera de hacer algo en ámbitos de seguridad pública era hacer intervención en los espacios físicos, ¿sí? Que esa fue, si se quiere, un poco el signo distintivo de la alcaldía Peñalosa Londoño. Básicamente era un enfoque que consideraba, digamos, que por una intervención en los espacios públicos, esto inspirado en esta teoría de las ventanas rotas, de alguna u otra manera se podía tener un resultado en materia de seguridad pública. Ahorita, por ejemplo, en Bogotá estamos viendo que hay una tendencia, por ejemplo, de la alcaldesa, de ciertos sectores también a nivel del gobierno nacional, de considerar que más pie de fuerza es estamos haciendo algo en términos de seguridad pública, ¿sí? Pero nuevamente aquí un punto al que quiero, digamos, enfatizar, un punto que quiero recalcar, es esta dificultad, y es un tema para la discusión, de pensar la seguridad sin que eso pase forzosamente, única y exclusivamente por desestructurar un actor armado, ¿sí? Yo concuerdo plenamente con Andrés Tobón, si hay estructuras criminales de gran envergadura como las hay en Bogotá, en Cali, en Medellín, pues si es necesario, digamos, una aproximación que contemple la fuerza pública, por supuesto que sí, pero es bien interesante ver que en Colombia hay, pareciera una dificultad de pensar la seguridad por fuera de ese marco de referencia, ¿sí? Por otro lado, quisiera hablarles un poco de cómo se define una amenaza, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá recientemente, lastimosamente y contra toda evidencia, la alcaldesa ha, digamos, de alguna otra manera, en varias oportunidades enfatizado que hay una relación entre la población venezolana y el deterioro de la seguridad en Bogotá, ¿sí? Lo que va contrario a toda evidencia de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Fundación de Ideas para la Paz, de la Universidad de los Andes, de colegas míos también en el externado. Pero esto, digamos, y para retomar lo que decía Andrés Tobón, genera unos imaginarios, ¿sí? Imaginarios que de alguna u otra manera terminan desconociendo, por ejemplo, que la población venezolana en Colombia es víctima de muchos hechos que vulneran su propia seguridad. Y ya para terminar, porque me queda un minuto frente a la evaluación, lo que decía Diana, ¿cómo sabemos que estamos haciendo las cosas bien? Si se reducen los niveles de homicidio, ¿quiere decir que estamos haciendo las cosas bien? Por ejemplo, en América Central, en El Salvador y Guatemala hubo una reducción de homicidios, pero lo que hubo fue un pacto entre maras. ¿Cuándo son dinámicas propias del crimen organizado y cuándo es el resultado de las políticas públicas? Entonces, un poco aquí cierro pues no era tanto una intervención, sino como unos elementos de reflexión para que sigamos discutiendo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están conectados virtual y a todos los que están conectados virtual también y a las personas que están presenciales. Creo que es la primera vez que me toca más virtual que presencial, pero bueno, vamos a hacerlo. Es un poco incómodo pasar a hablar después del video de Andrés, de la charla de Diana,
de la intervención de Eduardo, entonces espero poder decir algo medianamente inteligente, además de lo que ya dijeron los demás. Creo que es clave la pregunta de qué entendemos por seguridad y sobre todo qué entendemos por seguridad dentro de una política de seguridad. Porque uno de los temas claves que nos ha pasado en Medellín, sobre todo después de esa época asiaga del narcotráfico, es que, y no solo en Medellín, esto también es una discusión bastante latinoamericana, es que es difícil precisar a qué nos estamos refiriendo por seguridad y qué es esa parte de la seguridad que vamos a atender con una política pública de seguridad. Eso me parece que es una cosa central porque hay una parte conceptual del asunto que se ha discutido mucho a nivel regional que tiene que ver con los conceptos de seguridad humana, con las distintas facetas de la seguridad humana y ese concepto de seguridad humana que es muy potente desde lo conceptual, muy potente desde lo teórico, pues no es tan útil para hacer política pública de seguridad, porque para hacer política pública de seguridad hay que ser un poco más aterrizado en lo conceptual o llegar a la parte más, si se quiere, más clara de todo el constructo teórico de la seguridad humana, que es la seguridad personal más ligada a los temas teóricos de la seguridad ciudadana. Porque en temas generales, hablar de seguridad humana es hablar de lo que tiene que hacer todo el gobierno en distintos aspectos y no necesariamente una política de seguridad tenga que ser lo mismo que un plan de desarrollo nacional, que un plan de desarrollo a nivel municipal. Entonces creo que eso conceptualmente hablando es muy importante. Igualmente definir qué es convivencia. Y cuando uno trata de definir qué es convivencia, ese es un término muy propio del contexto latinoamericano. Es algo muy ligado a lo que tiene que ver con toda esta teoría que conocemos bien, más mocusiana de cultura ciudadana, y eso también es importante precisarlo, es hasta qué punto esos temas que son más de cultura ciudadana van a entrar dentro de una política de seguridad y convivencia o si eso hace parte de otros aspectos del gobierno. Y aunque uno cree que esto es una discusión más académica, estas son las discusiones con las que uno se enfrenta cuando trata de hacer política pública en asuntos de seguridad, porque atender seguridad no puede ser todo. Tener una política pública de seguridad no puede ser la política pública de seguridad y de generación de empleo. Precisar qué es lo que vamos a trabajar en una política pública de seguridad y convivencia es central. Y algo ligado a lo que señalaba Diana es qué esperamos de una política de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos que le vamos a señalar a una política de seguridad? Nosotros queremos seguridad para garantizar que el consenso durante mucho tiempo en una ciudad como Medellín fue que la política de seguridad era para disminuir los homicidios. Durante décadas ese fue el consenso que tuvimos en Medellín, que la política de seguridad era para reducir los homicidios y que por tanto el objetivo de esa política era significativamente concentrado en reducir los homicidios, porque teníamos una ciudad con una violencia homicida muy alta. Probablemente ya no tenemos esa ciudad de la época ciaga, pero seguimos en una ciudad de 24 homicidios por 100.000 habitantes, un poco más, un poco menos, pero estamos por esas cifras. ¿Y cuál es el objetivo que queremos? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde nos parece tolerable como ciudad una tasa de homicidios? ¿Es 10? ¿Es menos de 10? Esa es una pregunta que es sensata. O si ya no es nuestra preocupación el homicidio. A veces pensamos que los asuntos de seguridad son asuntos que son muy significativos dentro de la discusión de políticas públicas. Realmente en un escenario como estos puede ser difícil defender la idea contraria, pero más o menos en cuanto a reconocimiento ciudadano, la seguridad por todas las encuestas de Medellín, ¿cómo vamos? Que digamos es un dato más o menos comparable, la seguridad en el mejor de los casos ha llegado a estar 1 o 2 años en el tercer lugar de preferencia ciudadana. No es el tema que más le interesa a los ciudadanos. Pese a eso, la seguridad es uno de los temas más políticos. Hemos escogido particularmente en los últimos años alcaldes que tienen que ver con la visión de seguridad. Aníbal Gaviria tenía una visión de seguridad clara. Alonso Salazar llega a ser alcalde de Medellín después de ser secretario de gobierno, justamente porque le va bien en asuntos de seguridad. Federico Gutiérrez tenía una lógica clara de trabajo en relación a la seguridad. Entonces, la seguridad parece que es un tema político muy importante, pero no necesariamente es un tema ciudadano relevante. Definir ese qué queremos de una política de seguridad termina siendo muy importante. Pero además de eso es revisar qué sirvió de la política que tenemos vigente. A veces en seguridad es
igual de malo no tener una estrategia, a cambiar tanto de estrategia como sea posible. La política de seguridad que nos había dejado la administración de Aníbal Gaviria, que se aprobó en su último año de gobierno, daba un marco general de actuación en torno a instrumentos, escenarios y lineamientos que nos permitía avanzar en ciertos asuntos básicos del trabajo en seguridad. ¿Qué de eso ha servido? ¿Qué de eso se implementó? ¿Qué de eso no se implementó? Es una cosa clave para seguir pensando los temas de seguridad. Y finalmente, creo que ya me estoy acercando a los minutos que tenía. Creo que es significativo a la hora de pensar, digamos, en un avance en términos de política de seguridad, además de esto que les señalaba de los objetivos, pensar en una mirada claramente y definitivamente de poblaciones. Y es, nosotros no podemos seguir hablando de seguridad en Medellín como si fuera un asunto que afecta de manera más o menos parecida o de manera más o menos lineal a todas las poblaciones. Claramente, ser un pelado hombre en Medellín entre los 16 y los 24 años te marca un riesgo de vulnerabilidad altísimo de pertenecer a un combo y de sufrir un homicidio. Estás en un nivel de riesgo altísimo en relación al resto de la población. Ser mujer en Medellín te marca una vulnerabilidad enorme en relación a asuntos sexuales. Y estamos hablando de distintos tipos de afectaciones. Estamos hablando de distintos riesgos de exposición a hurtos, estamos hablando de distintos riesgos de exposición a homicidios. Entonces, probablemente hablar de una política de seguridad sea necesario desde el ánimo público, pero si vamos a ver la realidad, estamos hablando casi que de seguridades distintas. Y eso nos lleva a un asunto que es el asunto más territorial, y es cómo vamos a hacer para que esas sombrillas de política pública que inventamos desde la ciudad puedan tener dos niveles de coordinación, que son los dos niveles que para mí son más complejos en la implementación. El primero es el nivel territorial, de comunas y barrios. Seguimos diseñando políticas públicas que pretenden abarcar la ciudad, pero no creamos el mecanismo suficiente para saber eso cómo se aterriza y cómo recoge las particularidades de esos territorios. En algunas ocasiones hemos pensado en planes locales de seguridad por cada una de las comunas y corregimientos. Ese es el mecanismo. Tenemos que tener una política sombrilla que permita crear micropolíticas en cada comuna, o tenemos que tener una política fuerte de ciudad que se permita acoples y mecanismos de implementación en cada una de las comunas. Y eso parece que es una discusión muy técnica, pero no lo es, porque la seguridad en la comuna 14 del Poblado es totalmente distinta a la comuna 15 en Guayabal. Y si vos coges las particularidades de cada comuna, te da prácticamente para un plan integral de seguridad ciudadana por comuna. ¿Hasta dónde vamos a llegar bajando los instrumentos de planeación de la seguridad? Esa es una pregunta que tenemos que resolver para abajo. Y hacia arriba es seguir desquitándonos de una mirada que fue muy Medellín-céntrica en los asuntos de planeación de seguridad desde los 80, y es que hasta hace muy poco, hasta el 2016, que se crea una visión metropolitana de seguridad, las políticas de seguridad de Medellín eran las políticas que más o menos determinaban qué pasaba en todo este Valle de Aburrá. Y aún los gobiernos locales de Medellín siguen teniendo una visión de protagonista de novela en relación a la seguridad del área metropolitana. Es incluso difícil que un secretario de seguridad se siente con sus pares de los otros 9 municipios en una condición más o menos horizontal, porque solemos dar unas miradas que van hacia las preocupaciones de Medellín, pero no miran las preocupaciones de los otros municipios. Y son preocupaciones asimétricas, son preocupaciones profundamente asimétricas, porque tenemos unos municipios que son muy rurales y nosotros probablemente no tengamos las mismas preocupaciones rurales. Creo que ese es el punto clave que quería señalar, y quiero terminar con más que con una reflexión, es con una pregunta, y es más ligada a lo que probablemente podamos discutir en los grupos ahorita, y es hasta dónde queremos crecer en tecnología de seguridad y para qué necesitamos la tecnología de seguridad dentro de una política de seguridad. Medellín ha comprado todo lo que ustedes quieran en tecnologías de seguridad. Alarmas y botones de pánico, chequeados, ya los tuvimos.
Cámaras de seguridad chequeadas, las tenemos de todas las tecnologías, hemos pasado por todas las versiones de las cámaras de seguridad y ya tenemos un activo, digamos, valioso, pero un activo muy costoso para la ciudad. Ahora vienen cámaras corporales, ya hemos hablado de analítica, tenemos analítica facial, tenemos analítica de placas, ahora podemos hablar de cómo eso funciona realmente, porque esa no es la panacea que nos han vendido. Detrás de todo eso hay unos costos de funcionamiento altísimos, hay unos costos operativos altísimos, hay una cantidad y una dependencia enorme del capital humano que todavía sigue siendo importante. Claro, tenemos cámaras, pero todavía necesitamos gente detrás de esas cámaras trabajando en temas de soporte. Todo lo hemos probado en Medellín en términos de tecnología de seguridad. Tuvimos nuestra propia aplicación de denunciar, que fue seguridad en línea, y toda la inversión en seguridad en línea se acabó porque eso prácticamente cayó en desuso cuando entró a denunciar. Todo lo hemos probado, todo lo hemos intentado. ¿Hasta dónde vamos a seguir comprando tecnología de seguridad? ¿Cuántas cámaras son necesarias para cubrir una ciudad? ¿Y para qué sirven esas cámaras? Ya está demostrado que para temas de reducción del homicidio no sirven tanto. Puede que sirvan más para temas de hurto y de protección del patrimonio. ¿Y cuánto estamos dispuestos a invertir para proteger ese patrimonio? Eso es una preocupación clara que tiene que ver con cuáles son los objetivos que nos vamos a señalar en la política pública.